Que mi mamá andaba ahí, estaba buscando. No te puedo hallar. Fui a buscarte a tu casa.
Queremos por favor nos abran el espacio de acá porque, por favor, jóvenes, niños, ahí disculpen. Pero necesitamos que nos abran el espacio para que haya acceso fácil. Por favor, niños. Por favor, niños, abran el paso ahí, por favor. Unos. Dos. Sí, dos. Uno, dos. Aló, sí, dos, uno, dos, sí, dos, probando, sí, dos.
Dos, perdón, sí, dos, uno, dos, sí, dos, uno, dos, tres, probando sonido, sí, dos, uno, dos, dos. Mira, escucha niña, quiero hablarte sobre el embarazo que tuviste hace unos días atrás. ¿A dónde se encuentra el padre de esta niña que cargabas en tu vientre? ¿En dónde está el padre de esta niña, hermana, hermanita mía? Mira, escucha niña, quiero hablarte sobre el embarazo que tuviste hace unos días atrás. ¿En dónde se encuentra el padre de esta niña que cargabas en tu vientre? ¿En dónde está el padre de esta niña, hermana, hermanita mía? Te dejaste de embarazar y ahora te toca criarnos sola. ¿Cómo sucede siempre con las niñas que no obedecen los consejos como tú? Es que no te das cuenta que apenas tienes 13 años y estás pariendo niña, aún siendo niña. Tienes que madurar en edad y pensamiento, porque apenas tienes 13 años. Si no es así, dejarás a tu familia sufriendo. Es que no te das cuenta que Apenas tienes 13 años. Es que no te das cuenta Y apenas tienes 13 años. No te
Viva tu juventud, hermanita, porque solo tienes 13 años. Mira, mira, mira esta niña deambulando por la calle de nuestra comunidad y la ciudad. En vez de dedicarse al estudio para ser libre e independiente, el conocimiento te abrirá la mente en seguridad. Es que no te das cuenta que apenas tienes 13 años. Es que no te das cuenta que apenas tienes 13 años. Nosotros los padres tenemos la potestad de orientar a nuestros hijos e hijas para que triunfe en su vida, para su bienestar propio y de la familia. Es que no te das cuenta que apenas tienes 13 años. Es que no te das cuenta que apenas tienes 13 años. Mira, 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 mira estos niños deambulando por la calle de nuestra comunidad y la ciudad. En vez de dedicarse al estudio para ser libre e independiente, el conocimiento te abrirá la mente en seguridad. Es que no te das cuenta que apenas tienes 13 años. Es que no te das cuenta. No desperdicies tu juventud, hermanita. Es que no te das cuenta. Mira, mira esta niña deambulando por la calle de nuestra comunidad. En vez de dedicarse al estudio. Mira, 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 mira esta niña deambulando por la calle. Es que no te das cuenta. No. Que apenas tienes 13 años. Es que no te das cuenta. Que apenas tienes 13 años. Es que no te das cuenta que apenas tienes 13 años y estás pariendo una niña, siendo tú otra niña. ¡Ay, ay, ay!
Uguria ononigo warugo. Uguria ononigo warugo. Ugulendo mama. Uguria ononigo warugo. Uguria ononigo. Udoyendo mama. Uguria ononigo warugo. Uguria ononigo warugo. Udoyendo mama. Oh Lorense barawane yabae. Lorense barawane yabae. Ugulendo mama. Lorense barawane yabae. Lorense barawane yabae. Ugulendo mama. Ye darina lizeri ni gara ni barabo. Darina lizeri ni gara. Baraba oh mama galilindo. Oh mama. Nabugu vergonya, sinabuga, aduga, haugunye, nabugu vergonya, sinabuga, aduga, haugunye. Nabugu vergonya, sinabuga, haugunye, mama galilindo. Oh mama. Agaiba manuare Haganya nido eyunuare magana wala walugara magana wala walugara logo de baba. Logo de baba. Oh,
Darina lizeri mi gara ni baraba darina lizeri mi gara ni baraba darina lizeri mi gara baraba mama galilendo mama ye nabugu warugunya sinabuga aduga haugunye nabugu warugunya sinabuga aduga haugunye nabugu warugunya sinabuga haugunye mama galilendo mama Marifo tinatia chepa magudo tinatia chepa marifo tinatia walaga yugalaga yo marifo tinatia chepa magudo tinatia chepa marifo tinatia walaga yugalaga yo dungu ay adado chepa gaya adado chepa gaya adado wali na boya barbo gaya adado chepa gaya Marifo tinatia chepa magudo tinatia chepa marifo tinatia walaga yugalaga yo marifo tinatia chepa magudo tinatia chepa marifo tinatia walaga yugalaga yo ay dodo chepa dungu ay dodo chepa ay dodo wali na boya barbo Marifo tinamuga chepa magudo tinatia chepa marifo tinatia me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Me niego categóricamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo. Ya andaba ahí. Yo no miro ni mierda aquí. El rebane de los garífones aquí en Santa Fe, Colón. Grigaimpacto.com. La Tierra Santa. No, eso para alejar. La T es para acá más hasta más adelante. Ay, tía. Que ya ven. Aquí estamos, New Jersey.
Gracias.
Sí, hubiera sido más adelante. Ya voy a mi casa, ya tú sabes, a arreglarme. Ya voy a mi casa, ya tú sabes, a arreglarme. Hello, acá estoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Estamos de la escuela de Guadalupe, Sarpuyé. Solo mírate, hermano. Eso es para ti. Está bueno. Para alcanzar luz. ¿Ya vienen otra vez de brazo? Canta baba. This is my life. Viva me llega. ¡Ey, Fabi, no va ahí! ¡Ahí le tengo un filete! ¿Dónde? Dime una mano. Vamos a tapar, no va.
¿Quieren vivo o muerto? Yo les digo. Ya empezó. ¿Estás observando algo para más tarde? Oh, estás mirando. Pero de apellido, ¿verdad? Apellido, a ver. Tenemos
para Río Esteban y Santa Fe, que son dos alas que van a llevar a Honduras a un mejor acá a la presencia. Adelante, Mosby, adelante. Sí, perfecta, bien. Me voy a lavar la mano como por ese pilar. Cuidado, te cae abajo el frente. Te va a poner lo del coche. Porque andas ahí bien metido, métete ahí. ¿Qué Alida? Es más hondureño 100%,
compartir con todos. ¿Oíste? Había uno ahí que hasta me dijo y le dije, ¿qué te pasa? Vos dígame que a veces El día de hoy uno lo va a robar. celebraremos Ahora mismo me acerco. Consejo de Ministros aquí Yo mejor lo miro de lejos. en Santa Fe. Agradezco al alcalde, al gran Joel, grande no únicamente de tamaño, sino que de corazón y de liderazgo. Gracias. Felicidades, Celio. Esta actividad, Mr. Green. Julio Mariano, vení para acá porque vos más joven que yo. Mira. Eso está bueno. Muy bien, te felicito también. Que es el nuevo aniversario. Que sea un momento de reflexión para todos. Que todos somos hermanos. Todos. Todos. No es el color de la piel, no es la religión, no es el dinero, nada nos separa. Todos somos un solo pueblo. Todos somos Honduras. Todos somos Honduras. Así que le reitero mi cariño profundo a todos los que orinan. Y seguiremos avanzando en este proceso. Ya hablé con los pescadores allá, para ir a revisar allá donde tenemos zonas por ahí, para que puedan pescar más tranquilos. Y si no, voy a tener los canales encima todos los días ahí en Hermano Moncholo. Así que estamos aquí para iniciar el Consejo de Ministros. Después tenemos los actos de la celebración y estaremos aquí hasta ver el último que nos baile punta. Y la que me aguante bailando punta ya nos vamos a ver. Muchas gracias. Es una ocasión especial para presentarles de nuevo al embajador Mario Ruiz Golande de Panamá, que está aquí con ustedes. Un aplauso para él. Igual que el embajador Francisco Canosa de Colombia. Excelentes amigos de Honduras. Y mañana estaremos en Cartagena de Indias en la celebración de la sexta cumbre. La sexta cumbre. Y un día va a ser cumbre de las Américas totalmente, porque todos tenemos que estar ahí. Muy bien. Felicidades a todas y a todos en este día tan especial. Vamos a ver esa punta. Vamos a tomar el agua de coco. El límite con cuidado porque tiene también efectos un poco que yo que no acostumbro, con un poquito tengo suficiente. Igual que comeremos el pescado, tajadas tiene, me dijo. Y el casabe lo tenemos también. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Tenemos también aquí, damos la bienvenida a Honduras, de delegaciones representativas del hermano pueblo de Belice. Un aplauso. Muy bien. De Belice, bienvenidos y bienvenidas. Igual que de Estados Unidos de América. Vamos, ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Igual que de El Salvador. No están los combatientes de problemas, ahí están. Igual que de Guatemala. Así es. Ahí está la Guatemala. ¿Dónde está Guatemala? Allá está Guatemala. Igual que de Guinea Ecuatorial, que ya tenemos en la UNA estudiando mucho también, recuerdas poco, ¿no? De Guinea Ecuatorial, un saludo muy especial. También al embajador de la República Hermana de Colombia, a los diputados, a los comisionados presidenciales, a todos mis colegas alcaldes que nos acompañan hoy, lo mismo que el municipio de Guarachito y Arenal, a los gobernadores departamentales, a todas las organizaciones de la sociedad civil, a los patronatos, a las diferentes delegaciones que nos acompañan hoy, de Belice, Estados Unidos, Guatemala y toda la franja costera.
del departamento de Cortés hasta el departamento de Gracias a Dios. Sin duda, hoy es un día muy especial e histórico en la vida de Santa Fe, ya que por primera vez se desarrolla un consejo de ministros en este municipio, cuestión que nos llena de mucho orgullo, mucha identidad, y en una fecha tan especial como esta, que es precisamente este 12 de abril, la celebración del bicentenario más 15, del cual nosotros nos sentimos muy honrados de ser los anfitriones. Hablar de este evento sin duda es un recorrido histórico en el devenir de la historia. Desde nuestro éxodo de la isla de San Vicente en 1797 y llegáramos a la isla de Port Royal, Rotán, y posteriormente a Punta Gorda y nos disemináramos a lo largo de la costa. Esta fue precisamente una de las primeras comunidades que llegamos a Santa Fe después de Trujillo, y en ese recorrido continuamos. Señor presidente, este municipio ve muchos desafíos, pero también a la vez vemos oportunidades. Entre esos desafíos que vemos y que anhelamos como espíritu es precisamente mejorar las condiciones para que la provisión de servicios sea de manera expedita. A pesar de que es un municipio paradisíaco con una belleza natural impresionante, pero carecemos de muchos servicios. Pueden ver, por ejemplo, los puentes, para contarle, señor presidente, Trujillo a Santa Fe, que tenemos la oportunidad de ver ese tramo. Hay 10 kilómetros y tenemos que cruzar 16 ríos sobre los cuales no existe ningún tipo de infraestructura, no hay puente, lo que a la vez nos hace ser vulnerables en los tiempos de invierno. También una demanda que tenemos, señor presidente. La participación del alcalde Isidro Noel Ruiz, la palabra de los representantes de la comunidad de Santa Fe. En primer lugar, el presidente del patronato de Santa Fe. Damos el uso del tiempo de 3 minutos. Bien, muy buenos días. Muy fuertemente en el proceso de esposo para que me invierta en la salud, educación y atención especial. Rosa Esperanza Cayetano. Doña Rosa Esperanza Cayetano reciba de parte del presidente Porfirio Lobo Sosa, de la primera dama, el bono 10.000 y esperamos pues de que contribuya para cubrir las necesidades básicas del ciudad. Agradezco al señor presidente y también a la primera dama de la nación por el bono 10.000. Me va a servir mucho. Muchas gracias. Señor presidente, muchas gracias. De esta manera se ha entregado de manera simbólica el bono 10.000 a las beneficiarias. Ahora procedemos a la entrega del bono juvenil. El bono juvenil, llamamos a Alex Mauricio Martínez Ramírez. Alex Mauricio Martínez Ramírez.
16 horas de panadería y repostería. Muy bien, te felicito. Tienes el bono y tu diploma. Muy bien. Felicito. Vamos con Keila Alexandra Mejía Almendares. Keila Alexandra Mejía Almendares. La entrega del bono juvenil. Keila Alejandra Mejía, de Bonito Oriental, con 260 horas de capacitación técnica en panadería y repostería, que le entrega su diploma respectivo y el bono. Felicidades. Vamos con Jenny Paola Lara Brizo. Jenny Paola Lara Brizo, en la entrega del bono juvenil. Voy a hablarlo. Jenny Paola Lara Brizo recibe el bono juvenil y un diploma de haber participado y aprobado con éxito 160 horas de capacitación técnica en panadería y repostería. Así que recibe el bono juvenil. Vamos con Josué David Cáceres Espinal. Josué David Cáceres Espinal. Josué David Cáceres Espinal recibe en nombre de nuestro presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, en nombre de la primera dama María Elena Lobo, en nombre de la ministra del Trabajo, este bono juvenil y este diploma que lo acredita 160 horas de capacitación en mecánica automotriz. Muchas felicidades. Gerardo Lemus Amaya. Gerardo Lemus Amaya. Gerardo Lemus Amaya. Recibe este diploma. Ingrid Adelia Puerto Paguada. Ingrid Adelia Puerto Paguada. Ingrid reciba este reconocimiento de corte y confección. Felicidades, Ingrid. Me siento muy orgullosa por haber recibido este bono juvenil y así como el presidente nos está ayudando con este bono, así como yo que soy estudiante, necesito bastante apoyo. Estoy estudiando el magisterio y agradezco al presidente aquí presente por este bono. Muchísimas gracias. Vamos a Priscila Hernández Castro. Priscila Hernández Castro. Con mucha satisfacción entrego en nombre del presidente Lobo y la primera dama este diploma con el curso de corte y confección y el bono juvenil de su querida amiga Priscila Hernández Castro. Felicidades.
Es muy de lo nuestro.
Y todavía